Bienvenidos, Señor les bendiga nuestras familias. Estamos en medio de una serie que hemos llamado Sobrenatural. Iniciamos enseñando, predicando sobre el tema del Espíritu Santo. Le dedicamos 3 domingos porque consideramos que es la base. Y es importante entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para definitivamente entender la dimensión sobrenatural. Animamos a aquellas personas que no han podido estar desde el comienzo. Ustedes pueden ir a nuestra página web y allí escuchar o ver los videos de las prédicas para estar al día. El día de hoy nos ocupa entonces ya el segundo tema de nuestra serie, que es acerca de los milagros. Una pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes tiene un problema? No mucho levantaron la mano, está bien. Alegría. ¿Cuántos tienen a su lado ese problema? No levanten la mano. No levanten. Ahora, en verdad, una pregunta más comprometedora. ¿Cuántos últimamente han experimentado o visto un milagro? Pues quiero decirles que me alegra, porque no se puede vivir la vida cristiana sin milagros. La vida cristiana, el cristianismo implica el milagro. Y es importante saber lo que dice la palabra con respecto a los milagros, y más que eso, que podamos estar abiertos a esa experiencia en nuestra vida como creyentes. Es muy interesante hablar al respecto, porque a veces se toman dos posiciones, podemos tomar dos posiciones como creyentes. Hay algunas personas que asumen la posición de decir, bueno, esto es, es como algo periférico, algo, pues están ahí, pero no es lo más definitivo en la vida de un creyente. Inclusive hay personas que examinan o ven nuestra página web y entonces ven este sobrenatural y los títulos y dicen, esa es una de esas iglesias. Pues amén por eso, porque se necesita vivir en una dimensión sobrenatural para ser iglesia. Pero a veces como creyentes pensamos que los milagros es algo así como la crema batida que le ponemos al ponqué. Qué rico, qué bueno que esté ahí, pero igual yo puedo quitar esa crema y puedo disfrutar del ponqué. Es más, puede ser ponqué sin esa crema. Pero no puede ser así. Hay algunas personas que también no pueden decir, pastor, en vez de estar predicando esas cosas, ¿por qué no predica de cosas más profundas? De la justificación, de la propiciación en Cristo. ¿Está bien? Eso hemos predicado y hay que predicarlo. Pero no podemos dejar de este elemento que es central, fundamental en la vida cristiana. Otras personas también pueden decir, bueno, es que hay que predicar de cosas más prácticas. No sé qué elemento más práctico puede haber en la vida de un creyente que esta experiencia. Pero también hay el otro extremo. Hay personas que dimensionan o ven su experiencia de fe como que todo el día, a toda hora y en todo momento es milagro. Bueno, es cierto que hay que agradecer a nuestro Dios cuando nos levantamos, cuando estamos con vida, en sí es un milagro, en cierta medida, pero no es el término que utiliza la Biblia. Entonces hay personas que ven y a todo le dicen, sí, eso, gracias a Dios, todo es un milagro. Pues no es así, porque si no, no fuera milagro. Que requiere, es un elemento que no se da comúnmente. Pero en el ejercicio de nuestra fe cristiana, repito, es necesario los milagros.
Es interesante que han habido teólogos en la historia que han tratado de coger nuestra Biblia y decir, vamos a quitar todas esas cosas de milagros y vamos a dejar la esencia de la fe. Y terminan simplemente con una colcha de repasos sin sentido. Porque el milagro está ahí en medio de toda la experiencia de fe del cristianismo. ¿Qué podríamos pensar acerca de nuestra fe sin todo el milagro que fue el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo? De milagros como el que está relatado en el libro de Daniel en el foso de los leones, o aún en ese mismo libro de esos 3 amigos que fueron echados en un horno a máxima temperatura y el Señor los protegió y ni siquiera, dice el texto, se broncearon. ¿Qué podemos hablar del Antiguo Testamento sin David y el Goliat, sin tantas personas que fueron resucitadas aún desde el Antiguo Testamento? Sin la sanidad, es más, el sol se detuvo un día. Porque forma parte de la experiencia de fe de la vida cristiana. De otras grandes religiones en el mundo, podemos decir religiones como el hinduismo, que tiene elementos sobrenaturales. Se pueden quitar esos elementos sobrenaturales y aún queda toda una práctica coherente. De hecho, en nuestra sociedad occidental hay mucho de esto metido, a través del yoga y otras cosas, prácticas que vienen del hinduismo, que no tienen ningún elemento sobrenatural y aún siguen siendo coherentes. Puede ser con el hinduismo. El budismo en sí mismo no se ofrece tanto como una religión, más como una filosofía, pero aún hay algunos elementos sobrenaturales allí. Se pueden quitar y queda todo un cuerpo filosófico coherente y posible de seguir. Sin ningún elemento sobrenatural es posible hacerlo. Igual con el Islam, que obviamente menciona algunos elementos sobrenaturales. Los podemos quitar del Islam y queda el mismo cuerpo de normas religiosas estrictas, pero allí continúan. No podemos con la fe cristiana hacer lo mismo. Porque ¿qué podemos decir del nacimiento sobrenatural de Jesús, de una virgen? De la misma encarnación, de la resurrección. La fe cristiana implica una fe que vive en medio del concepto del milagro. Pero claro, tenemos que tener cuidado, como dije al comienzo, no es eso de milagros a toda hora y a todo momento, eso no ocurrió. El texto bíblico así también lo relata. Lo que pasa es que a veces pasamos de una página a otra y vemos varios milagros, pero a veces entre una página y otra hay 200, 300 años. Eso puede ocurrir a veces en el texto bíblico. Veamos en el Antiguo Testamento una historia que cubre aproximadamente 2500 años. Encontramos en todo el Antiguo Testamento algunas porciones que son más densas en milagros. Estas porciones están fundamentalmente alrededor de 2 personajes en el Antiguo Testamento. De Moisés, muchos de los milagros que están concentrados ahí alrededor de la vida de Moisés y lo que Dios hizo a través de él. En otro personaje que es grande en términos de milagros y donde están concentrados allí en el Antiguo Testamento también, es Elías. Cuando uno lee los pasajes o los textos relacionados con él o de su época, hay también una mayor dimensión de presentación de milagros. Después hay unos que otros, lo que acabamos de mencionar, David, en fin. Ocurre toda una época de silencio desde ese punto de vista. Hasta que aparece un hombre, Jesús, que empieza a hacer cosas rarísimas para el pueblo de Israel. A algunos les maravilló, a otros les molestó. ¿Quién es ese carpintero que hace esas cosas y esas señales? Y allí nuevamente empieza toda una concentración de esa actividad de milagros alrededor de la persona de Jesús. Por lo tanto, no es raro y es muy, muy importante desde el punto de vista teológico ver cómo, por ejemplo, en la vida de Jesús ocurre ese fenómeno de la transfiguración.
Cuando el Señor Jesús en aquel momento con unos pocos de sus discípulos se aparta y ocurre algo sobrenatural allí. Y hay una reunión muy especial. Jesús con otros dos personajes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Como anunciando una nueva época. Este es otro que en el cual el reino de los cielos ya empieza a establecerse definitivamente en la tierra. Este es el nuevo pacto, otra vez la manifestación de que tenemos un Dios poderoso que hace milagros en Jesús. Pero los milagros no ocurren todos los días. A veces en la misma vida de Jesús también. A veces pensamos que Jesús, por ejemplo, que Jesús no iba a la carnicería, que no cocinaba ni nada de eso. Entonces pensamos, la gente a veces tiene como la idea, y hay inclusive algunas narraciones por ahí del tercer, cuarto siglo, donde muestran que Jesús de pronto si tenía hambre, llegaba y decía, ¡puf!, y se le aparecía un churrasco. Jesús estaba caminando, estaba haciendo mucho sol y tenía sed. Entonces llegaba y decía, ¡puf!, se le aparecía una gaseosa de 2 litros, algo así. Pensamos, o que el apóstol Pablo, que también el Señor lo usó para varios milagros, que eso mientras se levantaba iba a comprar el pan y regresaba a la casa, sanaba unos 3 cojos, levantaba unos 5 paralíticos, que eso era así. No es lo que el texto bíblico narra. Los milagros son evidentes. No podemos vivir la experiencia cristiana sin el concepto de milagro. Pero los milagros hay que verlos desde la perspectiva de la palabra y de la obra del Señor. Nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que viste un milagro? Él forma parte de la experiencia, debe formar parte. No que ocurra todos los días, pero debe formar parte. ¿Y cuál es ese propósito? En la predicación del Evangelio del Señor Jesús mostró que el Evangelio, y esto es algo importante para nosotros como creyentes, el Evangelio se proclama en palabra, pero el Evangelio también se ve. El Evangelio es proclamación de buenas nuevas, pero también se ven las nuevas. Pero hay que tener cuidado. El Señor Jesús predicó y mientras estuvo hizo algunos milagros, pero nunca dijo que lo que validaba la palabra, lo que le daba certeza y validez y poder a la palabra, eran los milagros que hacía después. No dijo eso. Era una forma de mostrar que el Evangelio también se ve en lo que Dios hace por su misericordia en la vida de las personas. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Uno de los propósitos de los milagros está en sus bosquejos, el texto bíblico. Está en Juan 2:23. Los milagros producen fe. Dice Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 23. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. A veces los milagros producen fe. Y muchos creen, pero la palabra es clara ahí. Muchos, no todos creen. Uno de los propósitos que puede tener milagros produce fe, pero no siempre. Es más, si vemos en nuestro pasaje y vemos el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 37, vamos a saltar el 6:14. Verso 12:37 dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no le creían. A veces produce fe, pero no siempre, no todos creen. Y a veces inclusive nosotros pensamos que tiene que ser así.
Una persona me decía, pastor, no es sino que usted pase al frente y ocurran 2 o 3 milagros aquí al frente y eso la iglesia se llena. Puede ser que se llene, pero no sé si todos creen. Porque aún al ver, a veces decimos, ay, sí, mis parientes y mi tío, uy, si hubiera un milagro, ahí sí. Puede ser, pero puede que no. Sí es cierto, los milagros a veces hacen que uno crea, que la fe se desarrolle. Pero siempre queda una pregunta, ¿no es el propósito fundamental de un milagro? Porque si no, ¿qué haríamos tú y yo cuando oramos por ese milagro? Oramos por esa persona y no sana y el milagro no pasa. Entonces, ¿qué? ¿Perdemos la fe? ¿Qué es lo que le pasa a algunas personas? Si esperan que su fe dependa de los milagros, pues con razón, cuando no ocurre el milagro, pues la fe se pierde. El milagro sí a veces trae fe, pero no es el propósito fundamental. Es muy interesante y, pues más que interesante, muy dramático para mí. ¿Se acuerdan la experiencia del Señor Jesús cuando estaba en el huerto de los olivos con los suyos, ya se estaba despidiendo y vino Judas con estos del ejército que iban a poner preso a Jesús? ¿Se acuerdan? Y en eso Pedro, con todo lo alborotado que era, sacó la espada y le mochó una oreja a uno de los soldados. ¿Se acuerdan ese pasaje? Entonces dice el texto que el Señor dijo, no, eso no es así, Pedro, cálmate, porque ha llegado la hora, en fin, todo eso. Y llegó él, dice el texto, que tocó la parte herida del hombre y sanó. Pero lo que me parece impresionante es que en el verso siguiente dice, y aquellos hombres llevaron a Jesús y le arrestaron. ¿Ven la incongruencia que está ahí en ese texto? Imagínense estar ahí. Estos soldados allí. Viene Pedro y le mocha la orejita, se cae ahí, llega Jesús y se la pone. ¿Y qué hacen ahí? Pues, ¿qué harías tú y yo? Camine para la cárcel. Porque ven la dureza del corazón del hombre. Los milagros a veces traen fe, pero no siempre. Ten cuidado, porque nuestra fe no depende de los milagros. Sí vivimos una fe que involucra los milagros, pero nuestra fe no depende de ellos. A veces los milagros son señales para mostrar a Jesús que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Nos dirigen hacia Jesús. Por ejemplo, Juan 6:14 dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Los milagros muestran en ocasiones el camino hacia Jesús. El problema está, diría yo, es varias cosas, que a veces si el milagro, solamente el milagro nos muestra el camino hacia Jesús, el corazón del ser humano es tan engañoso, que a veces en vez de buscar a Jesús, queremos es el milagro. La pregunta es, ¿buscas el milagro o buscas a Jesús? O como debe ser, los dos. Pero nuestro corazón termina a veces engañándonos. Y nos vamos tras el milagro y dejamos aparte a aquel que es el que hace el milagro. Porque el milagro no quiere decir que tienes una relación con Jesús. Porque, entre otras cosas, nuestro Dios hace milagros aún a los no creyentes. ¿No han escuchado eso? Personas que en el determinado momento un desespero, una crisis, el Señor hace un milagro y no es que sean los más devotos de este mundo. Y el texto bíblico lo muestra así.
En algún momento, el Señor Jesús en Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no está en sus bosquejos, es adición. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque miren lo que dice, eso no es que los milagros implica que ya todo está arreglado con el Señor. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Dice ahí. Entonces les diré, es lo importante: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. A veces los milagros llevan a Jesús, pero ni siquiera a veces las personas que hacen milagros tienen una relación y conocen a Jesús. Porque si nuestro conocimiento del Señor Jesús dependiera de los milagros, ¿le conocerías tanto como le conoces ahora? Si dependiera solo del próximo milagro, porque en medio de eso tú y yo nos perdemos. El Señor lo sabe y dice: porque esta gente va a ir es directico con el milagro y a mí me dejan a un lado. Por eso, aunque muestra el camino, no necesariamente profundiza la relación. En el Nuevo Testamento encontramos en los primeros evangelios, los evangelios que llaman sinópticos, que el concepto de milagro se utiliza la palabra poder, parecido así como dinamita, dinamis. Esa es la palabra que se utiliza, es Dios obrando, estableciendo su reino. En el Evangelio de Juan se utiliza otra palabra que significa señal, que es Dios obrando con poder a través de Jesús, haciendo una obra sobrenatural. Es el sentido en el Evangelio de Juan. ¿Cómo podríamos definir un milagro? El escritor y teólogo del Señor C.S. Lewis escribió que el milagro es una interferencia o la interferencia de Dios con respecto a la naturaleza y a las leyes de la naturaleza. Es Dios interfiriendo el curso normal de las leyes de la naturaleza o lo natural. Yo quisiera agregar otra dimensión un poco más vivencial. Creo que los milagros es la invasión de Dios en los asuntos del ser humano. La invasión de Dios en los asuntos tuyos y míos. Pongo la palabra invasión, porque es que con respecto al poder de Dios yo no creo que Dios se para en un rinconcito y dice: pido perdón, ¿puedo hacer una cosita ahí en tu vida? Cuando Él obra y lo hace sobrenaturalmente, Él entra, invade, transforma, cambia sin pedir permiso. Es toda una irrupción, todo un cambio, toda una transformación, todo un choque. Por eso no es que yo me levanto y 3 milagros en la mañana antes porque es toda una experiencia que transforma la vida de las personas. Por eso creo yo, según el texto bíblico, el milagro es más grande, creo. Es esa invasión, esa transformación de la vida de un ser humano que lo cambia por la eternidad. Eso sí que es un milagro. Dios cambiando a un ser humano por la eternidad.
Pero el Señor obra siempre sobrenaturalmente, soberanamente. Al Señor Jesús muchas veces le plantearon el siguiente dilema que nos plantean en el día de hoy, o tú te planteas en el día de hoy. A ver, Señor Jesús, haga el milagro y ahí sí. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Siempre, siempre, siempre. No, ahora no. Y no lo es nunca, nunca a ese reto. Y a veces nosotros retamos amablemente, pero retamos a Jesús. Ay, Jesús, hágame el milagrito y ahí sí. Hágame el milagrito y ahí sí. El Señor Jesús no responde a ese tipo de retos. Él hace el milagro. Invade la vida de las personas. El poder de Dios entrando en un individuo, transformándolo, que no puede seguir siendo el mismo. Quisiera compartirles a ustedes cuál creo yo que es uno de los pasajes en el Evangelio que menos creemos los cristianos. Está en Juan capítulo 14, versos 11 al 15. Estaban en estos asuntos de la fe, si Jesús era el Hijo de Dios o no, y el Señor Jesús, bien práctico como es, le dijo, decía a la multitud en Juan capítulo 14, verso 11, dice: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Miren como Jesús dice, al menos créanme por las obras que he hecho. Dice, por lo menos crean eso. Pero miren lo que dice, este es el verso 12, ese es el que no le creemos, el verso creo que más olvidado del Evangelio. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Oiga, ¿han leído esto? Esto es... no sé, es revolucionario. Ciertamente les aseguro, no es lo que dice el pastor, un libro, algo así, es Jesús diciendo, ciertamente les aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y no queda ahí, dice, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esa última parte más conocida. Tú y yo somos agentes de esa obra sobrenatural que el Señor quiere hacer aquí, en esta época, en este momento histórico, alrededor tuyo, para extender su reino. Tú y yo, claro, dice, si creemos en Él. Quisiera dejarles una cosa a ustedes en esta mañana. Si no se acuerdan de lo demás, no me interesa tanto, pero guarden este pedacito por lo menos, como dice el humorista, de por amor de Dios. Guarden esto. Cada mañana, ¿qué tal? Yo creo que puede transformar su vida, definitivamente, no por lo que yo diga, sino por lo que dice el texto. Cada mañana, llamémosle durante el mes siguiente, te levantas y oras y le dices, Señor, yo creo en ti y creo lo que tú dices en tu palabra. Estoy dispuesto a que tú hagas las obras que quieras hacer de acuerdo a tu voluntad. Haz una obra sobrenatural a través mío. Cada día una pequeña oración. Tal vez debes empezar, Señor, yo creo lo que dice ahí. De verdad lo creo. Y esto no se trata de refuerzo positivo, sugestión o lo que sea. Es la realidad. Yo creo eso. Señor, estoy ahí.
Si tú quieres, aquí estoy. Como dicen los jóvenes, para las que sean. Señor, ahí estoy. Haz lo que dice ahí. Las obras como tú las decides, o aún mayores. Creo que tu vida, la vida de tu familia, de una comunidad como esta, va a ser transformada. Un corazón que cree en que Dios puede hacer eso a través tuyo. Pero es un corazón que tiene que tener algunas características. Y esta es la segunda parte de lo que voy a transmitirles en esta. Un corazón que cuando ora así, debe tener unas características, llamémosle preparación, como le coloqué al título del sermón. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que nos ayuda muchísimo, porque es una descripción muy detallada de un milagro. Es uno de mis textos favoritos, porque es impresionante, la historia de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Varios la conocen, varios no tanto, varios ni idea de quién es este señor. Un guerrero sirio. Vamos a leer la historia brevemente. Pónganle un poquito de atención para leerla para ustedes. Ustedes pueden leer su Biblia, porque es muy especial. Vamos a hacerlo. Verso 1 dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey. Por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero enfermo de lepra, que eso en esa época, y yo diría que aún el día de hoy, parece una maldición. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo te mandaré una carta le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. ¿Qué responde el rey? Dice: al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando, pero para un pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay un profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, se fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ven y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. ¿Dónde hemos visto eso? Yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, a su Dios, y que con un movimiento de la mano, así, me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor,
Si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho, no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendemos de esta historia de milagro? En primer lugar, aprendemos que para que se dé un milagro tenemos que admitir que hay un problema. Algunos dicen: ay, es obvio, pues cómo no. No es tan obvio. ¿Cuántas veces el mismo Señor Jesús preguntó eso? ¿Se acuerdan? Estaba ante un ciego todo pues, sufriendo por años. Hijo mío, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego lo mira. Bueno, hace así, ¿no? Ay, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O cuántas veces se le acercó a un paralítico a ver si quiere ser sano? Y uno se pregunta: Señor, ¿cómo me pregunta eso? Sí. Porque aún en este caso de Naamán, si lees con cuidado la historia, él, entre otras cosas, se había resignado. Él estaba en su vida normal, fue Dios que intervino y fue por otro lado. No es que él ya como que ha dicho: no, ya ¿qué se puede hacer? Hay que reconocer que hay un problema y que tú tienes el problema. Sí, porque es más fácil echarle la culpa al papá, a la abuelita, que la sociedad, que este país, que la iglesia. A todo el mundo le echamos la culpa, pero hay que asumir ese problema, porque frente a los problemas nos volvemos defensivos. Y creemos que porque no hablamos del asunto, el problema se va a ir. Se requiere humildad, como fue aprendiendo Naamán a decir sí. Es que nosotros lo vemos así como muy facilito, pero se imagina un guerrero de ese prestigio ir a un pueblo como Israel a decir: ¿saben qué? Leproso, ayúdenme. Eso parece que fuera así tan fácil, no lo es. Pero el milagro se dio porque él dijo: aquí tengo y este es mi problema. En segundo lugar, relacionado con eso, pues debemos estar dispuestos a hacer algo. Admitir el problema, pero hacer algo. Y aquí vemos a Naamán en toda una serie de cosas. Imagínense, la mujer le dijo que esto se había pasado con la esclava, y ahí está el primer milagro. Le puso atención a su mujer. ¡Milagro! Y fue ante el rey, bueno, todo lo demás. Hizo algo. La fe y los milagros implica que tú y yo nos movemos, hacemos algo. No es quedarnos ahí, no, vaya, el Señor hará algo y... No. Se mueve uno a... ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? No es descansar en nuestras fuerzas, eso es otra cosa. Pero hay que hacer algo. Vivimos en un país y en una cultura que todo lo diagnostica, pero no hace nada.
político tras político hacen diagnóstico y diagnóstico y diagnóstico. ¿Y qué hacen? Diagnosticamos nuestro problema económico, nuestro problema matrimonial, lo que sea, pero no nos movemos a... Es en medio de esto que el milagro se da. En mi caso particular, la mayoría de los milagros que yo he visto han ocurrido en términos de enfermedad con niños, donde yo he visto a los padres haciendo hasta lo imposible, y es en medio de eso que se da el milagro. Yo nunca lo he visto, alguien, por ejemplo, en sanidad, alguien que el Señor sana de una forma sobrenatural y la familia está ahí, tranquila, no hace nada que eso, algún día el Señor... No. El corazón donde se da el milagro es un corazón que acepta el problema, pero que también hace algo, se mueve a la acción. Pero en tercer lugar, no solamente a la acción, se da en medio de un corazón y una vida que sacrifica. ¿Sí? No es que paguemos el milagro, eso le intentó pasar, pero después de que ya ocurrió el milagro. Es sacrificio. ¿Sí? Es en medio de, por ejemplo, si el Señor quiere hacer o va a hacer un milagro en el área financiera tuya, pues Él lo va a hacer en medio de tu disciplina, de tu esfuerzo, de tratar de organizar las cosas, de sacrificar. Lo que la mayoría queremos es que sí, que el milagro se dé comprando una lotería. Eso no es del creyente. Sea en medio del sacrificio. Y a todos nos cuesta, con mucho respeto, hasta el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando estaba en el huerto de los olivos, ya para ser crucificado, le pide al Padre, le dice: Padre, ¿no será posible que tú hagas ese milagro de la redención de la humanidad de otra forma? ¿Será que nos saltamos el paso del sacrificio? ¿Y qué dijo el Padre a su Hijo? Hágase tu voluntad, hijo mío. Porque el milagro se da en medio de un corazón. Y en este caso lo vemos, es importante ver el texto ahí. Cuando dice que llevó toda esa plata, todos los vestidos, quiere decir que Naamán invirtió y llevó todo lo que tenía. Digo, aquí me voy con todo. Un corazón dispuesto a sacrificar. Otro ejemplo, el milagro del Señor Jesús alimentando a estos 5,000, de la multiplicación de los panes y peces. A alguien le costó. A ese pelado que el Señor Jesús mandó al discípulo, le dijo: ¿sabe qué? Va a pedir el almuerzo. Y el discípulo fue y le dijo al muchacho: ¿me das tu almuerzo? Hay una actitud de sacrificio. Sacrificio es diferente, y en medio de nuestro contexto religioso, a sufrimiento. No quiere decir que el milagro se da porque yo agarre un látigo y empiece el látigo. Eso no es sacrificio. O que me suba a Monserrate de rodillas o alguna cosa así. Ese no es el concepto de sacrificio. Eso es sufrir para tratar de chantajear a Dios, pero no sacrificio. En cuarto lugar, estar abierto al cambio. Sí. Siempre queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos que se hagan. Y el mismo Naamán le pasó. Cuando llegó ante el profeta dijo, y eso requiere su humildad.
ahí uno ve cómo el Señor trató a Naamán, lo probó en humildad tremendo. Es que el profeta no fue, no sé si viene ahí, mandó a uno, va, dígale que se bañe en el Jordán. Y en cierta medida, ven la reacción de ellos. Yo pensé que el profeta mismo iba a venir y que iba a hacer algo ahí, un conjuro, y me iba a sanar. Yo ya me he bañado, o sea, me está diciendo que yo no me he bañado. Y en mejores aguas me he bañado. ¿Quiénes le hicieron caer en razón? Los siervos de corazón humilde. Miren, Naamán, no se le va a complicar ahora, no me dramatice, Naamán. Si lo hubiera puesto a ponerse, pararse la cabeza, lo hubiera hecho, pues ¿por qué no va y se baña allá? Humilde y sencillamente haga lo que Dios le dice que haga. Los milagros siempre nos van a implicar un cambio de mentalidad. Y el Señor va a hacer generalmente milagros no como nosotros lo esperamos. Y eso se va a requerir de humildad. Y por último, se va a requerir una expectativa de que algo va a ocurrir. A veces creo que en nuestra sociedad tan secularizada, aún en nuestra mente como creyentes, no le damos espacio al milagro. Venimos a las reuniones de oración no siempre con la expectativa de que algo ahí el Señor va a hacer sobrenatural ahí. Es esperar que algo ocurra, como efectivamente pasó en Naamán. Y si ven la respuesta de Naamán al final, cuando el Señor lo sana, ¿qué dice? Ahora sí sé que solo hay un Dios, y es el Dios de Israel. Porque creo que el milagro más grande es cambiar el corazón. Ese es más grande. Y si ustedes siguen leyendo el texto, se van a dar cuenta que el mismo texto lo dice. Porque después, Naamán quería dar una platica, una propinita al profeta. Y el profeta dijo, no. Pero uno de los siervos del profeta dijo, y se quedó con la platica. ¿Y qué le pasó? ¡Pum! Lean la historia. ¿Han escuchado ese pasaje que dice que solo se necesita de la fe, aún de un granito de mostaza, y que con esa fe le puedes decir a un monte que se mueva al otro? ¿Han escuchado ese pasaje? ¿Saben qué es lo que dice inmediatamente después de ese pasaje? Porque le es dado al hombre perdonar. Es que nosotros tenemos ese pasaje por ahí en otros contextos. Está en el contexto de perdonar. ¿Y cuántas veces? 70 veces 100. Imagínense, porque es que el milagro, en términos del Señor Jesús, lo que está diciendo en ese pasaje es que aunque un monte se mueva para otro, eso es facilito. El milagro es que ese corazón duro se vuelva un corazón perdonado. Ese sí es un milagro. Porque el cambio del ser humano es un milagro maravilloso por la eternidad. No se puede tener una vida cristiana sin el milagro. Pero el milagro no es una cosa ordinaria. Es
la invasión del poder de Dios en un ser humano, transformándolo y trayendo su reino a través de ese ser humano. Si le creemos a lo que Él nos dice, obras como las que yo he hecho harán, aún mayor. No sé cuántos de ustedes han jugado, parece que no tiene nombre, es un juego que uno se reúne con sus amigos, yo lo jugué de niño, y entonces uno esconde algo y hay una persona que lo tiene que ir a buscar. Y entonces las personas que están al lado le dicen, frío, frío, caliente, 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 tibio, tibio, ¿sí? No sé cómo se llaman. Yo he preguntado, ¿lo han jugado? Sí. Muy bien. ¿Qué tal si lo jugamos ahora? Pero quiero ver si el Señor jugara con nosotros ese juego, frente a nuestra actitud y a nuestra creencia del milagro, frente a cómo está nuestro corazón preparado para ese milagro que Él va a hacer. Si Él cogiera la palabra y la acercara a usted, ¿qué diría? Caliente, 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 ya llegó un milagro. O frío, 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 frío. Congelado, congelado. Si el Señor estuviera aquí, se acercara a ti, ¿qué dijera? Con su palabra frente a la realidad del milagro. Caliente, caliente, ya esto ahí se va a dar. O frío. ¿Saben cuál es la razón real por la cual el Señor hizo y hace milagros? Hay dos. La primera, porque el Señor tiene compasión de esta humanidad. Y la segunda, porque hay mucha necesidad. Mucha. No sé si te has dado cuenta que este mundo es injusto. Que en este mundo hay mucha enfermedad. En este mundo hay mucho sufrimiento. Es por eso que Él va a hacer un milagro. Pero solamente si tú crees. Que Él puede hacer esa obra en ti y a través de ti. Cada mañana. Ojalá por el resto de tu vida levántate, Señor. Yo creo esto. Permíteme, antes de estar en tu presencia, unos 2 o 3. ¿Vale? Que rompe tu poder a través mío y algo cambie en mí o en otros. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú no ves la necesidad del ser humano y te quedas o juzgando o simplemente pasándola por alto. Señor, gracias porque nos has dado la fe de los milagros. Y porque tú sabes que tal vez aquí mismo hay personas y familias en necesidad de ese milagro, grandes o pequeños, milagros. Señor, queremos aceptar, ayúdanos a creer en tu palabra,
donde tú nos dices, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Señor, permite que tu poder irrumpa nuestras vidas, que nuestro corazón esté dispuesto, sensible, reconociendo los problemas, abiertos al cambio, en medio del sacrificio y la necesidad. Señor, esperamos que tú te manifiestes a través de estos tus hijos, porque creemos en ti y es una promesa tuya. Señor, que tu Santo Espíritu encienda ese fuego que anticipa el milagro. Señor, en esta mañana queremos rogar por aquellos en mucha necesidad, para que tu gracia los visite y tú obres poderosamente como tú quieras. No sé si es en relaciones, en su vida matrimonial, en su trabajo, en enfermedad, no sé. Pero si tú quieres, te rogamos que irrumpas nuestras vidas. Y podamos gozarnos y celebrar de las obras que tú haces a través nuestro en el día de hoy. Y Señor, permite que aquel que escriba nuestra historia y la historia de esta comunidad escriba que nuestras vidas y esta comunidad vivió el cristianismo de los milagros. Que así sea.